מקימי מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. בשם השם נעשה ונצליח, בשם השם נעשה ונצליח, בשם Hashem nace ונצליח. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Si con eso iniciamos los estudios, Hashem, para tener la conciencia de que todo es en el nombre de Baruch Hashem. Ok, les comentaba que estamos en las 3 semanas. A partir del 7 de Tamuz hasta el 9 de Av, son 3 semanas de duelo. Este duelo principalmente es por la destrucción del primero y segundo templo. Entonces muchos eventos pasaron el 7 de Tamuz, entre los cuales digamos que es el sitio de la ciudad de Jerusalén. Es también el momento cuando Moshe Rabbeinu rompió las tablas, cuando venía descendiendo. Así también vemos que una fecha como un 17 de Tamuz también se quemó un rollo de Torah. Y hay varios eventos que han marcado la historia, inclusive el decreto del exilio de España. También un 17 de Tamuz, ya cuando estaban los últimos días, el 9 de Av fue cuando tenían que dejar España, sin que lo supiera quien lo dijo. Pero de cualquier manera, a raíz de eso, el pueblo de Israel evita tener confrontaciones en este mes. Digamos que a partir del 7 de Tamuz hasta antes del 9 de Av, hay que evitar cualquier juicio, hay que evitar cualquier situación que tenga que ver con que haya un careo contra nosotros o algún tipo de situación legal, más que nada porque hay, digamos que es un periodo de juicio, por eso hay que evitar, sobre todo el pueblo de Israel. En el caso de nosotros, digamos que debemos de tener emuná está por encima de todo esto, pero como decíamos hace un rato, si hacemos preceptos, no tenemos de qué temer. Entonces, Bezrat Hashem, por eso, Beshen Hashem, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y bueno, recordando, el Benay Noach en estos días sí se tiene que solidarizar, se espera que se solidarice con el pueblo de Israel. En ese sentido es que venga un poco la alegría. Además de eso, digamos que no lo hace como una obligación, solamente es el hecho de que sabe que el pueblo de Israel está de duelo. Y también es volteando a ver hacia el pasado y ver que el Sagrado Templo, ¿por qué fue destruido? ¿Quién lo destruyó? Si empezamos a hacer, digamos que historia, fue Babilonia. Vemos que después fueron los griegos, después fueron los romanos también los que estuvieron de alguna manera inmiscuidos. En el primer templo fueron babilonios y griegos. Para el segundo templo fueron los romanos. Y vemos que los persas también estuvieron inmiscuidos, de manera tal que, si consideramos, son las naciones. Al final de cuentas, las naciones fueron las que se encargaron de destruir el templo material. Sin embargo, dicen los sabios, esas naciones destruyeron un templo que ya estaba destruido. ¿Por qué razón? Porque ¿quién lo destruyó? Israel. En realidad Israel fue el que lo destruyó. ¿Cómo? A raíz de no cumplir con los preceptos del Santo Bendito Él. Ahorita estamos en una época en la cual tenemos, y de hecho anhelamos, tener una identidad, conectarnos con el Creador, ver que el templo se reconstruya. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hemos hecho conciencia de que si no está el templo, de alguna manera muchas bendiciones faltan en nuestras vidas. Hoy estamos nosotros, al menos ya somos conscientes de que se necesita el Sagrado Templo. Y nosotros anhelamos el Sagrado Templo. ¿Por qué? Porque sabemos que como Mashiach, Bezrat Hashem, pronto en nuestros días se manifieste, Él va a traer paz, justicia y verdad a este mundo. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que implica, lo que es reconstruir el tercer templo, que es lo que estamos esperando. Y entre ellos, pues vamos a hacer un recordatorio. Hay una serie que no sé si ya la han visto por acá, que empezamos a transmitir en YouTube, que es sobre Mashiach. Va Mashiach 1, Mashiach 2, y vamos ahorita en la tercera parte. Y en estas partes hemos hablado, solo voy a dar un resumen. En la primera parte hablamos de ¿qué es Mashiach? Mashiach es un concepto, es una era, es una persona. ¿Qué es? Bueno, lo que ya hemos platicado en esa primera parte de la serie de Mashiach es que Mashiach es un nombre, pero también es una era.
Digamos que la era mesiánica es donde este hombre va a reinar. Ahora, ¿este hombre cómo es? ¿Es obra del Espíritu de Dios? Nace, no sé, viene del cielo, va a descender, va a nacer una mujer. ¿Cómo van a ser? Van a ser como cualquier hombre nace en este mundo. A través de una relación íntima, un hombre, una mujer, de ahí van a nacer el Mashiach. El Mashiach, otro punto es de que él, de alguna forma, va a crecer como un ser humano común y corriente, va a tener cualidades únicas, pero que no, él mismo no va a saber que él es Mashiach, sino que nos vamos a dar cuenta que él es Mashiach porque muchas de las cosas que él va a empezar, digamos que de alguna manera, a hacer es que va a unificar a la humanidad. Él va a tener el poder de decirle a cada persona en su idioma, no importa si sea, digamos que filósofo, si es religioso de cualquier religión, él va a ser capaz de hablarle en su idioma y de hacerle ver que además de él, bendito es, no existe nadie. Entonces digamos que en ese sentido, Mashiach no va a tener problema con que se le acerquen de cualquier religión, de cualquier filosofía, de cualquier creencia. Entonces Mashiach va a ser una persona abierta, una persona que inclusive se dice que va a traer paz al mundo. ¿Cómo? A través de resolver todas esas diferencias que hay entre personas. Además de ello, Mashiach va a ser el tercer templo, lo va a reconstruir. De manera que cuando todas esas cosas estén dando, no va a haber duda de que él es Mashiach. Pero entonces Mashiach es una persona común y corriente que va a tener solamente, eso sí, dos armas. Dijimos hace un rato que una de las principales es la plegaria. Dijimos que la arma de Mashiach va a ser un arco y una flecha. La flecha es la plegaria y su arco va a ser el cuidado del pacto. Va a ser una persona que va a tener una pureza tan grande que va a poder ayudar, digamos que a cualquiera, y es más, dice que Mashiach va a tener el olfato muy bien desarrollado. De manera que él simplemente va a oler y va a saber si es o no es una persona fiel al santo bendito. ¿Por qué razón o cómo podemos saber si eso es realidad? Las transgresiones, cuando el alma transgrede, se genera un mal olor. Y entonces Mashiach va a ser sensible a ese olor de transgresiones. Cuando una persona hace preceptos sin un buen olor, hablando en forma espiritual, Mashiach va a ser, digamos que una nariz muy desarrollada, de manera que él va a decir, tú eres una persona que cumples, o tú no eres Dios, de una persona que no cumples. Entonces digamos que todos esos atributos son de Mashiach. También hablando de Mashiach va a reinar en una época que se va a llamar era mesiánica, y en esa era mesiánica ya hemos hablado en la segunda parte de que qué es lo que va a ocurrir. Él va a hacer que toda la humanidad tome conciencia nuevamente. Entonces va a tomar conciencia en la humanidad de que existe un creador. Todos sin excepción van a saber que Hashem existe. No va a ser necesario, son de las cosas que van a pasar en la mesiánica, que tengamos que enseñar de Hashem ya. Todo el mundo va a saber, ¿por qué? Porque Mashiach va a conectar a cada persona con su fuente, que es Hashem. Y entonces en ese día todos estudiarán a Hashem, todo el mundo va, digamos que, a saber quién es Hashem, de manera que no será necesario que ya estemos enseñándonos unos a otros, sino que habrá esa conciencia ya despierta. Otra de las cosas que sucederá, además de la reconstrucción del tercer templo, va a ser que habrá una resurrección de muertos. Una primera etapa, donde se dice que van a resucitar algunos gigantes, como el caso de Moshe Rabenu, David Amelech y otros tzadikim más, que van a tener el mérito de poder, digamos ahora sí que, gobernar junto con Mashiach. Y después de eso vendrá en otra etapa, en una segunda etapa, la resurrección de los muertos, que se habla ya como tal. Ahí ya todas las almas que van a ser resucitadas van a vivir una época donde lo único que vamos a hacer van a ser misbot, preceptos, preceptos y más preceptos. Ahí se van a cumplir también las profecías de Yeshayahu, que la tierra será llena del conocimiento de Dios, o sea, por eso no será necesario enseñar a otros. Además de eso ya no habrá más guerras, sino que todos vamos a estar en armonía. Y no solo eso como humanidad, sino además se nos enseña que los animales también van a hacer las paces con el hombre. De manera que no habrá fieras, ya no más el león será carnívoro, sino se dice que será vegetariano y muchas cosas por ese estilo. De manera que la era mesiánica va a ser algo que se va a ver, digamos que de una forma tan fehaciente, que
no habrá duda que estamos en la época del Mashiach. Entonces hasta ahí digamos que en resumen primera y segunda parte. Ahorita vamos a abordar la tercera parte de esta serie, ahí ya después ojalá puedan descargarlas para que vean la primera y segunda parte con más detalle, pero en resumen es esto que acabamos de hablar. En la tercera parte lo que vamos a hablar es sobre el templo, precisamente lo que estamos en esas 3 semanas. ¿Cómo reconstruimos el templo? Primero de ello tenemos que saber, o sea, reconstruimos, a mí también yo tengo que formar parte de esa reconstrucción, la respuesta es sí, porque como decíamos en un principio, el primer y segundo templo fue destruido por las naciones. Tenemos que rectificar esa parte, somos de las naciones. Entonces tenemos que despertar la conciencia. Ya hemos hablado del rol judío y del rol no judío. El judío es luz para las naciones, él es el encargado de darse las enseñanzas, nosotros las recibimos, las compartimos entre nosotros, y de esa manera nos vamos nosotros, digamos que uno a otro enseñando también, pero no somos maestros como tal. Solamente somos, digamos que un recipiente que recibe de los rabinos y transmitimos. Entonces un Benei Noach, digamos como tal, no enseña Torah. El Benei Noach comparte la Torah que recibe de sus maestros. Entonces ese es el nivel en el que nos encontramos nosotros, y es en ese sentido que el rol del judío es enseñarnos. Entonces los rabinos nos enseñan, nosotros hacemos esa introspección, lo compartimos a los demás, y de esa manera nos vamos alimentando y fortaleciendo unos a otros. De manera que una de las cosas que en esta era también va a suceder es de que ya no vamos a pensar más en nosotros, sino vamos a pensar en el otro. La era mesiánica se va a caracterizar porque yo estoy pensando en mi prójimo. Ese es el principio, digamos, la razón por la cual estamos aquí. Venimos a este mundo no a ver por nosotros, sino que nosotros cuando descendimos del cielo, decía nuestro querido Navegé, tú decidiste bajar del mundo de las almas. Tú convenciste a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito él, de que te querías bajar. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno te dijo, mira, si bajas, vas a ser ese hombre, vas a ser esa mujer. Y dijiste, yo quiero ser Hashem, ya quiero bajar. Y como el chavo casi nos ponemos, y sale, y que mire, y que yo voy a hacer eso, y voy a hacer el otro. Vemos como el chavo ahí a hablar con Hashem, y Hashem dijo, está bien, baja, pues anda. Ya estamos ahorita aquí. Ahora es hacer el trabajo. Lo que vimos nosotros, estando ahí en el mundo de las almas, fue un gran hombre, una gran mujer, que ¿qué hacían? Eran de bendición para este mundo. El Benei Noach, su responsabilidad ya hemos visto que es hacer de este mundo una morada para el Creador. ¿Pero cómo hacemos una morada para el Creador? Que no haya nadie que no lo reconozca. Entonces digamos que en ese sentido un Benei Noach tiene que ser una persona que ame hacer buenas acciones. Las buenas acciones es precisamente lo que va a hacer que el templo sea reconstruido. Y es una de las pautas que nos dan los sabios. El tercer templo se va a reconstruir a partir de que nosotros empecemos a ver por los demás. Un amor al prójimo que sea de veras. En el sentido de que a mí me duele lo que le pasa a los demás. Yo sé que vine a este mundo para ayudar, no para servirme. Entonces, cuando yo entiendo esta parte, entonces yo voy a desarrollar mi potencial. El sagrado templo se empieza a construir por uno. Digamos que queremos, Mashiach es el líder, digamos que va a reinar sobre toda la tierra, que va a ser justo, que va a traer verdad, que va a traer justicia, pero para poder ver la reconstrucción material del tercer templo tenemos que empezar por el templo pequeño. Ahora, ¿cuál es el templo pequeño? Nosotros. Ya hemos hablado que nosotros somos un templo. Y a eso hace referencia Moshe Rabbeinu cuando dice que todos traerán algo. O sea, había personas que llevaban plata, oro, y harán un tabernáculo y yo habitaré en ustedes. Cuando llama a todo el pueblo a que hagan el tabernáculo, cada uno lleva lo que tiene. Y ya hemos visto mucho esa parte. ¿Por qué razón lo que tenían? Porque de esa manera todos se hacen partícipes del templo. Todos sienten que es parte de ellos el templo. Y entonces vamos a ver que una vez que ya Moshe Rabbeinu es capaz de tener absolutamente todo lo que necesita, viene una cuestión muy interesante. ¿Construye acaso Moshe Rabbeinu el templo? Moshe sí lo hace, pero la pregunta es, si ya tengo todas las cosas, ¿por qué el pueblo de Israel no lo hizo?
No dice que no lo haya intentado, dice que sí, había muchas personas ahí que dijeron, vamos a hacer el templo, ahí, aquí está el mapa, intentaron hacerlo, no lograron hacerlo. Por aquí habla de otro, aquí viene otro concepto. O sea, cuando Hashem dice, traigan todos tal y tal cosa, y Moshe saca la lista, y cada quien dice, yo llevo el piel de tejón, yo llevo lo que son el oro, yo llevo plata, yo llevo cobre, entonces cada quien da lo que tiene. Los únicos que se quedaron sin dar fueron los ricos. ¿Por qué razón? Porque los ricos dijeron, Moshe Rabbeinu, ¿qué necesitas? Tú dime qué necesitas y yo te lo doy. Pero ¿sabes qué? Mira, mejor vamos a hacerla así. Que los pobres den, de una vez que ellos hayan dado, lo que falte nosotros lo ponemos. Y entonces ellos se dan bien tranquilos, y resulta que en el menor tiempo, un tiempo muy corto, muy breve, se tenía todo y hasta más. Que Moshe Rabbeinu les dijo a todos, ¿saben qué? Ya no traigan más cosas. Eso implica una parte muy interesante que tiene que ver con esta era en la que estamos viviendo ahorita. Hoy en día todos queremos reconstruir el templo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí no tiene ese deseo. Todos queremos el templo, porque sabemos que mientras el templo estuvo en pie, Hashem estaba reinando en este mundo. Hoy en día que no es el templo, la Shekinah se fue a los mundos superiores, la presencia divina. Queremos que Hashem viva, y entonces si en ese momento todos escucháramos una convocatoria de que hay que dar cosas, yo creo que todos daríamos lo que estuviese en nuestras manos, y hasta va a sobrar. Pero va a llegar el punto en donde, aunque quisiéramos, no podemos construirlo, aunque demos todo. Moshe Rabbeinu era el único que podía construirlo. Moshe Rabbeinu se dice que el espíritu de Mashiach está en él. Él es Mashiach, de hecho. Por esa razón se enseña que él no entró a la tierra de Israel, porque si él hubiese entrado, hubiese construido el templo. Y el templo que él hubiese construido nunca hubiese sido destruido. De manera tal que quien sí hubiese sido destruido es Israel, porque Israel no hubiese soportado la santidad, la exigencia de ese templo que nunca sería destruido, de manera que hubiese perecido Israel. Por eso el santo bendito le dijo a Moshe, ya basta con eso. Después de 515 plegarias, ¿verdad? Le dice a Hashem a Moshe, ya basta con ese asunto, no vas a entrar. ¿Por qué? Porque no es el momento, porque Israel no está listo. Si tú entras, todo Israel perece. Entonces llegamos que él era el Sadik de la generación, Moshe Rabbeinu. Entonces aquí se nos enseña algo, no dice el Rebbe Nachman. La razón por la cual Moshe Rabbeinu construyó es porque era el Sadik de la generación. Y Mashiach tiene que ser una persona pura, un Sadik. No puede ser cualquier persona. Tiene que ser un Sadik, una persona intachable, y sobre todo que tenga un arco que orgullosamente lo represente. Es decir, un cuidado del pacto tal que no permita, ahora sí que por ese lado, Mashiach no va a tener problemas de estar ahora sí que entre mujeres y tener malos pensamientos ni nada, porque él va a ser especialista en eso. Y eso es lo que él va a limpiar, eso es lo que él va a luchar. Va a quitar toda esta lujuria del mundo, toda esa herejía, porque la lujuria de hoy es herejía también. De manera tal entonces que el Mashiach, su poder está en su arco y en su flecha, decíamos hace rato. Su plegaria va a ser muy poderosa, pero sobre todo porque tiene un arco que cada flecha que lanza da en el punto que tiene que dar. Entonces el Mashiach nos va a enseñar a rezar, a hacer plegaria. Pero Mashiach no puede hacer las cosas solo. Por eso vemos esa parte de Moshe Rabbeinu pidiendo a la gente que traiga cada uno lo que tiene que dar. ¿Qué implica eso? Que todos primero tenemos que reconstruir nuestro templo. Yo tengo que tener mi arco y mi flecha. Yo uno mi arco y mi flecha al Mashiach. Entonces cada una de las plegarias de nosotros es lo que va a hacer que Mashiach se manifieste, pero todos, sin excepción, tenemos que elevar nuestras plegarias, porque ese es otro de los mensajes que nos da el pueblo de Israel. Si uno de nosotros hace falta, no estamos completos, todos somos necesarios. No hubo ningún ser humano que haya descendido a este mundo sin ningún propósito. Todos tienen un propósito.
De manera que cada plegaria que ustedes puedan elevar es importante y necesaria para que se materialice la era mesiánica. Eso es lo que nos enseña el Rebbe Nachman. Que ciertamente lo que va a hacer Mashiach es tomar todas esas plegarias y entonces construir el templo. Pero el templo empezamos a construir nuestra parte que corresponde. Ya hemos dicho que el Rebbe Nachman hace también una analogía del hombre con el templo. El lugar santísimo hemos dicho que es la mente. El lugar santo es el corazón y el cuerpo es el atrio, el patio. De manera que cuando nosotros hacemos la analogía de altar de cobre, hace referencia a que ahí se ofrendaban pecados y los pecados están en el cuerpo. Son los deseos, pueden ser deseos sexuales, pueden ser deseos de comida, deseos, todos los deseos que tienen que ver con alguna parte del cuerpo, que sabemos que es un placer que muchas veces puede ser no bueno. Entonces, eso es lo que haría énfasis a la parte del atrio. Por eso es el cuerpo, los deseos del cuerpo. Después tenemos el lugar santo, el corazón. En el corazón van a estar los deseos. Cuando yo purifico mi corazón, de aquí solo surge agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito Él. Entonces, un corazón, digamos que ya está dispuesto al santo bendito Él, solamente gratitud va a surgir. Finalmente, en mi mente, que es el lugar santísimo, aquí es donde Hashem va a hablar. Y aquí es donde entendemos lo que decía Rabbi Giel hace un rato. La voz, esa voz que nos dice, haz esto, haz el otro. Vamos a trabajar el enojo, vamos a trabajar el orgullo, vamos a trabajar la vanagloria, vamos a trabajar todas esas cualidades que sabemos que tenemos que trabajar. Ya Hashem está hablando acá. Y ya es claro para nosotros, y entonces ya tenemos la sinceridad. Y por lo tanto hay una gratitud también. Entonces digamos que allí, eso es el templo que tenemos que reconstruir, pero para reconstruir ese templo, ¿qué nos hace falta? ¿Qué consideran que nos haga falta? Ya hemos hablado también de esa parte. ¿Qué dice el Rabbi Natán que nos falta? Wi-Fi. Nos falta Wi-Fi a todos para que podamos tener esa conexión con Hashem. Voy a darles una analogía. Hoy en día es muy fácil entender, sobre todo para los más jóvenes y los que ya tienen un smartphone en sus manos, entender la conexión que tenemos con el Creador y entender también cómo es que se reconstruye ese templo. Ustedes pueden y saben que en el caso de una PC, un smartphone, pueden estar los dos sincronizados, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen en el teléfono celular puede estar aquí, y a su vez ustedes acceden a otra máquina, pueden tener también la información. ¿Por qué? Porque existe internet. La internet, digamos que también llamada ahora nube, vamos a pensar que la nube está arriba, entonces lo que sucede con el aparato, al tener Wi-Fi, ¿qué sucede? Se conecta a la nube. Entonces digamos que yo soy el aparato, Hashem es la nube. Mi plegaria es el Wi-Fi que me conecta con la nube. De manera que yo también así puedo entender la vida eterna. Si yo había preguntado, a ver, ¿cómo es la vida eterna? Exacto. ¿Cómo puede ser posible eso, la reencarnación? Mi alma se va y todo, pero ¿cómo entendemos eso? Que el alma es esa información. Nosotros tenemos ahorita un cuerpo, pero aquí lo único que hay es lo que está en el lugar santísimo. La información, mi experiencia, cada acción que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque se dice, todo está siendo escrito en el libro de la vida. Digamos que ese libro de la vida es la información, todo lo que yo hice. Se conecta uno a la nube y entonces allá Kadosh Baruj Hu la tiene. Que si nos faltó resolver algo, entonces baja otro cuerpo y ¿qué baja? La información también. Entonces podemos entender ahora con la tecnología cómo es ese proceso de ir y venir, de ir y venir, de ir y venir. Y entonces también podemos entender cómo va a ser la resurrección de los muertos, donde se creará un nuevo recipiente, bajará toda esa información y entonces podremos cumplir. Pero todo eso nos viene a nuevamente un punto. Pero para poder entender esto, ¿qué hace falta? Conocimiento. Yo al tener conocimiento puedo entender todas esas relaciones, de cómo la información viaja hacia un lado y otro. Entonces lo que nos hace falta es Da'at, dice Jonathan. Da'at nos hace falta, conocimiento. Entonces el templo, ¿cómo se va a reconstruir? A través del conocimiento.
a través de que nosotros empecemos a cuestionarnos las cosas. ¿Qué hago en este mundo? ¿Estoy cumpliendo con mi misión? ¿Para qué vine? Decía el Rabbi Yehiel también, todos tenemos un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Ya hemos hablado también del propósito. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo que realmente vine a hacer este mundo? Para eso es la plegaria. La ibudedud es para que pidamos al Eterno que nos dé esa guía, que nos demos cuenta a qué venimos a este mundo. Si realmente estoy haciendo lo que es importante para mí, pero además de eso tenemos también los libros de Torah. Los libros de Torah son también para que obtengamos conocimiento. A través de la guía que nos va a dar el Rabbi Yehiel, estudien este libro, ahora estudien este, miren, y esto es por eso, Todo eso que nos va dando Rabbi Natán, Rabbi Yehiel, es lo que nos va creando el recipiente. Entonces, una vez que ya ese recipiente tenga conocimiento, digamos que ese recipiente se vuelve un templo. ¿Por qué? Porque necesariamente para hacer un templo tenemos que ser ya un medio de alabanza. Ahora bien, cuando hablamos de templo, hablamos también de algo que va a suceder. Va a haber otra vez sacrificios. Si hay un tercer templo, nuevamente hay que hacer sacrificios. Y aquí hay una pregunta muy importante que también ya nos hemos hecho. ¿Por qué sacrificios? ¿Por qué tengo que llevar un animal? Entonces hay muchas, digamos, consideraciones, interpretaciones al respecto. Yo puedo decir, ok, a ver, yo hice una tradición muy grande, que mi pena es un toro. ¿Cuánto cuesta un toro? ¿Cuánto? 30,000, ok, vamos a poner 30,000 pesos ahora. De los que estamos aquí, si alguien comete un pecadote, tiene que sacar 30,000 pesos. ¿Tienen 30,000 pesos para comprar un toro? Y luego para que lleven y lo ofrenden. Y es más, o sea, ya una vez piensen ahora sí sus 30,000 pesos, se lo ven ya aquí bien gordito y todo, y le dice al Juanín, a ver, pon la mano dentro de él y di. Parte de lo que tenían que decir era confesar la transgresión, poniendo la mano arriba del toro y diciendo al animalito que iba a morir. Seguro en ese momento pones ojitos del gatito de Shrek, ¿no? El torito de que, ¿y por qué yo voy a pagar por ti? En ese momento, créanme que yo creo que no sería fácil. Por dos razones. Una, porque a lo mejor fue un esfuerzo muy grande juntar los 30,000 pesos. Dos, en ese momento que ustedes tienen la mano ahí puesta en el animal y están transfiriendo sus transgresiones al animal, de alguna manera también sienten un dolor muy grande, porque reconocen que el animal no tiene por qué pagar por ustedes. Y esa era precisamente la forma como Hashem despertaba a muchos, que se dieran cuenta que un animal no podría, y además esforzarse en darse cuenta que toda transgresión cuesta. Y había toda una lista de diferentes tipos de sacrificios. Ahora bien, la palabra corbán, que es lo que se va a conectar con sacrificio, es equivalente a una palabra que tiene ahorita les digo el significado, corbán, sus mismas letras van a conectarse con lo que significa acercar, que es kareb. Kareb es acercar. Entonces significa que el corbán, el sacrificio, acercaba a la persona nuevamente a Dios, al él ser consciente de lo que había hecho. Ahora bien, otra explicación que se da al respecto también de por qué tiene que ser un animal, es porque también ahí la persona dice, en ese momento, o sea, tú estás también siendo consciente de que caíste a un nivel animal. Tú eras un hombre. Entonces dejaste de ser un hombre y ahorita eres igual que ese animal. Y entonces es hacerle ver al hombre que no actuó como un ser humano, sino que actuó como un animal. Porque eso son las transgresiones. Las transgresiones las hacemos porque no estamos a la altura de un ser humano. Una persona que grita no es un hombre. Una persona que grita es como un perro. Está un carácter de animal. Una persona que lo ven feo y está ahí en cólera y también es equivalente a un león. Y así podríamos ver similitudes de los animales con cada uno de nosotros, pero el animal es un instinto. Nosotros se nos dio
intelecto. El intelecto es precisamente, va a funcionar con el da'at, con el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? El conocimiento de televisia. El conocimiento de quién? De la Torá. Entonces aquí cuando hablamos de da'at hablamos de Torá. Tenemos que acercarnos a la Torá, tenemos que estudiar. Tenemos que internalizar cada estudio que recibimos, ya sea de Rabbi Natán, de Rabbi Giel, de un servidor, o inclusive cuando estamos estudiando alguno de los libros, Orjot Tzadikim o los conceptos básicos del judaísmo. Tenemos que internalizar cada uno de ellos. El conocimiento no es nada más para que esté por encima de nosotros. En la segunda parte hablábamos de otra cosa también, cuando hablamos de Mashiach. Nos decía el Gaón de Vilna, hay 3 tipos de, digamos que de residuos que se mezclan con el trigo. Israel es el trigo, y esos 3 residuos que tiene mezclados Israel es Ishmael, Esaf y el Errat. Ishmael y Esaf, pues ya sabemos quiénes son. Dice Mashiach ben David, el Mashiach va a ser capaz de separarlos junto con Mashiach ben Yosef. Hablan 2 Mashiach. Cuando se habla de Mashiach ben Yosef, ese se dice que llega antes que Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef es el que empieza a despertar la conciencia. Digamos que principalmente su trabajo va a ser enseñar, como el caso de Yosef Asadik, que él lo que hizo fue hacer ver que el santo bendito él era el que controla y dirigía todo. De forma tal que va a despertar la conciencia de Hashem en este mundo, Mashiach ben Yosef. Posteriormente surgirá Mashiach ben David. Mashiach ben David va a ser el que se va a encargar de reinar. Y él es el Mashiach, digamos que el que se está esperando. El Mashiach que va a reinar, el Mashiach hijo de David. Mientras que el Mashiach hijo de José es el Mashiach que va a preparar todo. Y hay, inclusive el rey Nachman dice que dado todos los eventos que han ocurrido ya actualmente y que Israel ha sufrido, hay un Midrashim que decía que Mashiach ben Yosef moriría. Pero dice, pero por todo lo que ha sucedido, Mashiach ben Yosef no va a morir ya, porque ya el pueblo de Israel ha pasado por muchos sufrimientos. Mashiach ben Yosef va a reinar junto con Mashiach ben David. Entonces habla de que juntos van a crear una morada, digamos que física, porque una de las cosas que va a hacer Mashiach ben David es construir el 3er templo. Ahora bien, aquí hay una cuestión muy interesante. Mashiach ben David se dice que construye el templo, dice el Rambam, pero Rashi dice que no, que el templo lo va a construir Hashem. ¿Cómo se resuelve esa cuestión? Bueno, no hay mucha complicación al respecto, dice el rey Nachman, dado que el Rambam dice que Mashiach, o la era mesiánica, va a llegar por sí solo. El Rambam dice, no crean que de repente las cosas van a cambiar. No, ya muchos cambios tuvimos. O sea, ya apenas me estaba acostumbrando al cassette cuando ya salió el compact disc. Y después salió el DVD, y después salió el Blu-ray, y ahora ya todo está en la nube. Entonces hemos sufrido un montón de cambios en la tecnología. ¿Por qué? Porque estamos adelantándonos de esa era. Ya estamos en esa era, de hecho. Pero todo eso está ocurriendo en forma natural. Entonces así es a lo que se refiere el Rambam. Las cosas se van a dar en forma natural. En la época de Mashiach también se habla de que la persona ya no va a tener que sembrar el campo va a producir por sí solo. Ya vemos que puede ser posible. Todo se puede hacer a través de máquinas. Se riega con máquinas. Ya hay máquinas también que se pueden automatizar, recoger todo, hacer separación y demás. Y el hombre ya tiene tiempo para hacer lo que realmente vino a hacer este mundo. Conectarse con Hashem. Entonces digamos que el templo en realidad su finalidad es conectarnos con la Kadosh Baruj Hu. Las ofrendas, su objetivo era Karev, acercar al santo bendito de él. De forma tal que nuestra construcción del templo empieza por acercarnos a Hashem. ¿Cómo lo hacemos? A través del Da'at. Entonces tenemos que empezar a poner en práctica todo lo que vamos estudiando. Dice nuestro querido rabino Leise Brody, la Torah no es para que yo me la ponga de corona y le diga, miren, yo sé Torah. No, la Torah no es para eso, ni la Torah es para que te sientas superior al que está al lado de ti. La Torah, si tienes realmente Torah,
tiene que haber un cambio en tu forma de ser. No puedes decir que tienes Torah y sigues siendo la misma persona, enojona, arrogante y demás. No, Dios libre. Si ha sucedido así, perdón que diga eso, pero no tienes nada. Nada, has estado perdiendo el tiempo. Porque la Torah te cambia. La Torah deja de que pienses en ti y te pone a pensar en los demás. Porque eso es tu misión. La misión con la cual venimos a este mundo, ese mundo nos hace creer que nosotros venimos aquí a ganar dinero, a tener una casa, a tener todas las comodidades, una gran tele, lo que quiera. No venimos a eso. No confundamos el medio, nos dice Rabbeinu Behaye. No confundas el medio con tu finalidad. Todo es para que sirvas a Hashem. Entonces Mashiach va a traer ese mensaje. El mensaje de Mashiach ahorita lo estamos ya preparándonos. Nos estamos preparando, ¿por qué? Porque Mashiach nos va a decir, ¿sabes qué? Venís a este mundo a cumplir con una misión que Hashem te envió. Te envió para que seas de bendición. Lo que tú tienes que hacer, nada más lo puedes hacer, y si no lo haces, estás haciendo que esa bendición no venga a este mundo. Así de grandes somos. Así de importantes somos para Hashem. Nadie puede hacer nuestro trabajo. De manera entonces que Mashiach va a venirnos a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Por qué? Porque eso te mandó a hacer el Eterno. La boca de Mashiach, que es lo que también hemos estado hablando, digamos que es el Shabbat, tiene que ver con una reprimenda. Por eso decíamos hace rato, Mashiach no va a decirte, sigue participando, ahí cuando quieras empiezas. Mashiach te va a decir, Hashem te mandó con una misión que nadie más puede hacer. Si tú no empiezas a trabajar, nos estás deteniendo a todos. Aquí no existe, y el judaísmo se lo deja muy claro, no existe el, ay, ¿qué te importa lo que yo haga? Yo puedo hacer lo que quiera, al final que esta es mi vida, tú es tu vida. No, todos somos uno. Y si uno no quiere hacer su trabajo, nos detiene a todos. Eso es lo que va a hacer la conciencia de Mashiach, nos va a despertar a darnos cuenta que todos somos importantes. Mashiach va a hablarle a cada uno de manera que pueda entender cuál es su misión, qué es lo que tiene que corregir, y entonces digamos que nuevamente va a venir ese conocimiento a la tierra. Hoy en día vemos reprimenda. Si vemos los medios sociales, los medios de información, ¿qué es lo que vemos? Hay reprimendas y se reprimenda. Al niño chiquito se le reprende también. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo lo reprendemos? Una persona que está en drogas, ¿cómo es reprendida? De una manera tan eficaz que deja las drogas. El niño es reprendido de una manera tan eficaz que deja de hacer la travesura que hace. Yo creo que de alguna manera, si pusiésemos en una balanza todo, a través de los gritos, a través de cómo hacemos la reprimenda, no obtenemos absolutamente nada más que más transgresión, más frustración. ¿Por qué razón? Porque no sabemos, ahora sí que reprender, no sabemos reprender. Sí sabemos hacer algo, y es la razón por la cual Rabbi Akiva perdió a todos sus discípulos. Sabemos faltar el respeto, y somos excelentes en faltar al respeto. Eso es lo que hacemos. Pero reprender no sabemos reprender. Porque reprender no es decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Eres un bruto. No, no es así. Así no se reprende a la gente. Mashiach tiene que venir a enseñarnos también eso. Mashiach va a decir, Hashem te mandó con una misión tan grande que tienes que hacer esto. No le importará a Mashiach si hemos hecho de nuestra vida, como dice Rabbi Hillel, un piso. Y ¿sabes qué? Tenemos que empezar ya. Es una reprimenda diferente. Una reprimenda que no importa qué hiciste en tu pasado. Y por eso decimos que esta es la generación o la era del rey Nachman. Porque el rey Nachman nunca le faltó el respeto a nadie. Venía un hombre que así fuese un ladrón, y le decía, hijo, vamos a rezar. Hijo, hay que hacer buenas acciones. Hijo, hay que hacer esto. De manera que la persona, a medida que él se iba llenando de más mismo, de más conocimiento, por sí sola se daba cuenta que no estaba haciendo lo correcto.
Y es más, cuando hablamos de reprimenda y revisamos la Torá, nos damos cuenta que Moshe Rabenu hizo una reprimenda. Nada más una. Y de ahí vamos a darnos una cuenta, ahora sí vamos a darnos cuenta de cómo es que se reprende y por qué razón nada más una vez hizo una reprimenda a Moshe. Y también David Amelech hizo una nada más. Y esos grandes adiquinos enseñan cómo es que se hace una reprimenda. Moshe Rabenu, ¿cuántas no le hicieron pasar? Probaron a Hashem 10 veces. Y Moshe una de esas se enoja y le dice: ¿hasta cuándo, pueblo necio, van a entender? Pácate, los pega la piedra cuando debió haberla hablado. Y dice Hashem: no vas a entrar a la tierra prometida. Se ganó por haberle dicho necio al pueblo no entrar a la tierra prometida. De manera tal que aquí vemos que Moshe va a volver a decir al pueblo de Israel un día antes de partir. Un día antes de su muerte, se para Moshe Rabenu y le empieza a decir todo el discurso: ustedes que hicieron esto y esto y esto y esto, y eso ya son las últimas palabras de Moshe que aparecen en Devarim. Y allí una de las cosas que vemos todavía más interesante. Sabemos que 40 años estuvo en el desierto del pueblo de Israel. Los que entraron a la tierra de Israel fueron contaditos de esos 40, o sea, casi todos perecieron durante esos 40 años. Joshua ben Nun, Caleb hijo de Jefone, son de los que están en la lista de los que entraron a la tierra de Israel de esa generación. De manera entonces que cuando Moshe Rabenu da este discurso de reprensión, fíjense lo interesante, se lo da a los hijos. Pero los hijos no fueron los que hicieron eso. No hicieron nada de eso los hijos. Pero sin embargo, aquí nos enseña algo muy, muy grande. Los hijos, ni uno dijo: oye Moshe, ¿qué te pasa? Eso lo hizo mi papá, ¿por qué me echas la culpa a mí? Ninguno dijo nada de Moshe, todos bajaron la cabeza. Ahora sí que consideraron lo que dijo Moshe. Al día siguiente Moshe muere y todo el mundo de luto. Moshe Rabenu lo único que hizo fue darles de alguna manera el ejemplo. No les dijo ustedes. Y ahí vemos cómo, ¿por qué ellos aceptaron la reprimenda? Porque no iba dirigida. Dijo, cuando hicieron, o sea, él estaba hablando, digamos que en plural, eran los hijos, entonces los hijos entendieron a partir del error de sus padres que no era correcto lo que tenían que hacer. Entonces ahí nos enseña que la reprimenda tiene que hacer de una manera que no se falte el respeto, la persona no se sienta agredida, porque al momento de hacerlo así, la persona ya no lo recibe. En ese momento se pone un mecanismo de defensa y lo único que va a suceder es: tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo, y al final eso no termina bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar. Primeramente, digamos que a la persona tal y como es. ¿Para qué? Para que la amemos. Eso es amor. Mashiach va a amar a cada ser humano. Mashiach va a darse cuenta que hay una chispa divina en cada uno. De manera que su reprimenda no va a ser una reprimenda que ofenda. No va a ser una reprimenda que de alguna manera haga que mi Yetzer Hará se ponga en contra de él. Un ejemplo de ello lo vemos con Rabbi Natán, con Rabbi Yehiel. ¿Quién puede de aquí decirme que no ha recibido una reprensión a través de sus enseñanzas? Todos, cuando habla Rabbi Natán, algo nos decimos: híjole, eso yo lo hice. Incluso cuando hablamos acá, de repente, pum, 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 van cayendo. No lanzo piedras a nadie, pero cada quien cuando es sincero se da cuenta. Pero ¿qué es lo que hacemos? Es lo que dice el rey Nachman. Se tiene que enseñar de manera que cada persona se conecte con la enseñanza. Eso es lo que también Mashiach va a hacer. Mashiach va a hacer de manera que cada persona al escuchar la enseñanza diga: ahí estoy yo, parado. No se va a sentir avergonzado, no se va a sentir señalado, sino simplemente sabe que tiene que trabajar. Entonces, eso es como se va a empezar a construir el templo, a través del estudio, a través de recibir y también de recibir la reprensión. Pero la reprensión
respetuosa. Entonces, si queremos nosotros también educar a nuestros hijos en que sean capaces de recibir esta reprensión, tenemos que hablarles, y eso nos lo enseña Rabarush, con amor. Y aquí la forma de amar y reprender es a través de nunca faltarles al respeto. No con groserías, no con gritos, sino simplemente digamos que, oye hijo, mira, ven, ahora sí que aquí va a obligar al padre y a la madre que estudien. Te voy a contar una historia. Y hay muchas del Baal Shem Tov. Hay muchas del pueblo de Israel. De hecho, Bezrat Hashem ya estamos preparando un libro con historias para que también ustedes de ahí se puedan apoyar para cuando tengan que hablar. Y en lugar de que ustedes reprendan, de un ejemplo de vida. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la historia de Aarón. Aarón, pero no Aarón a Cohen, sino Aarón, este hombre que un rabino de Estados Unidos, pues de alguna manera comparte su testimonio, porque Aarón era un hombre que le gustaban las drogas. Y entonces digamos, ¿cómo decirle a alguien que deje las drogas? Si yo le digo, no vas a fumar eso, no vas a inyectarte eso y nada, muy probablemente más lo haga. Pero ese rab dejó una enseñanza de vida, porque Aarón era un chico que se drogaba cada vez que podía. Y entonces él era un joven judío que había asistido a la yeshiva del rabino de la ciudad. Y entonces el rabino lo quería mucho, le enseñaba mucho y todos los días pasaba, digamos que por su universidad, y veía ahí que estaba con sus amigos y demás, y se le acercaba al rabino y le decía, hijo, te espero este Shabbat en la sinagoga. Ah, sí, Rab, sí. Y así pasaron muchos Shabbatot. No llegaba Rab. Un día sintió una fuerza muy grande al rabino de decirle, tiene que acompañarme. Va y le dice, hijo, tenemos un Shabbatón. Va a ser en tal ciudad. Mira, vamos a ir a las montañas, vamos a pasar un rato bien agradable desde el viernes, vamos a salir el viernes, el sábado. Y mira, de verdad, o sea, va a ser algo tan lindo, van a ir muchos chicos de tu edad. Por favor, ves. El joven digamos que de alguna manera sintió el cariño del rabbi y le dice, ¿sabe qué, Rab? Voy a ir. ¿Cuánto cuesta ese viaje? $300. Le da los $300 al rabino. Y entonces pasa la semana, llega el viernes. Entonces ya que es viernes, Aarón está en su casa preparando su maleta, tiene su maleta preparada, se sienta en el sillón y se queda pensando un momento y dice, Hashem, yo sé que tú vas a hacer que mi vida cambie. Yo sé que después de que regrese ese Shabbatón, no voy a ser el mismo. Y bueno, pues, esa será la última. No despertó Aarón. El rabino se quedó esperándolo, se fueron, regresaron, no sabían nada de Aarón. Cuando fueron a investigar a su casa, estaba muerto. Ya llevaba 3 días de muerto. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Con Hashem no se juega. Si Hashem dijo hoy, es hoy. Si crees que vas a ganarle, decir, ahorita lo hago y después me arrepiento, Hashem endurece el corazón. A eso se refiere endurecer el corazón. Cuando le endureció el corazón a Faraón es de que Hashem mismo, cuando se le daba cuenta que Faraón en realidad quería salirse con la suya, Hashem endureció su corazón. Mucha gente que hace transgresiones con conciencia, su corazón está siendo endurecido. Y a esas personas les va a costar más trabajo retornar al Creador. Entonces Mashiach va a traer ese tipo de mensajes. Y esos mensajes son precisamente los que nosotros tenemos que tomar para reprender. Aquí a nadie se le está juzgando. Solamente al contrario, estamos recordando a este hombre que, Bezrat Hashem, con el favor de Dios, este hombre llamado Aarón, despierta a muchos jóvenes. A que si creen que ellos pueden hacer lo que quieran, no es así. Cuando Hashem dice hasta aquí, y en ese momento hay que tomar ese, porque puede ser tu última oportunidad, como fue este caso. Entonces digamos que ese tipo de historias hay que transmitirlas a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Hay cuentitos también, cuentitos de el niño, digamos que concibe todavía a Dios
como que lo recompensa. Y entonces con los niños ya se les puede hablar de que Hashem ama mucho cuando se portan bien, o sea, cositas así, y alimentarlo con algún cuentito. Que verdad Hashem, vamos ya muy pronto a traerles ese libro para que lo tengan acá en las manos. Son los cuentos del Baal Shem Tov y algunos cuentos de otros sabios para que Baruch Hashem tengan ahí materiales. Pero la reprimenda sí es. Por eso cuando el Rebbe Nachman dijo: estimados alumnos, todos ustedes ya tienen toda mi Torah, dijo el Rebbe Nachman. Ya no tengo más que enseñarles. De verdad, ya no tengo más que enseñarles. Y entonces todos se quedan así como que, ¿cómo que no hay más que enseñar? Dije, no, como ya les enseñé todo, a partir de hoy les voy a contar cuentos. Les voy a contar historias. Pero les quiero decir una cosa, regularmente la gente lee cuentos para ir a la cama. Mis cuentos son para que despierten, no para dormir. De manera que a través de los cuentos del Rebbe Nachman, él, cuando daba los cuentos, daba enseñanzas tan grandes que precisamente esos cuentos venían a hacer que el alma despertara y a darse cuenta del trabajo que tienen que hacer en este mundo. Entonces ahí que nos está diciendo el Rebbe Nachman, no los voy a reprender, les voy a contar historias para que ustedes mismos sean sinceros y se den cuenta de lo que no están haciendo. Esa es la mejor reprimenda, la forma de reprender es así. Ya solamente digamos un caso extremo, donde una persona está deliberadamente en contra del Eterno, pero aquí ya estamos hablando que cuando alguien se rebela contra el Eterno, cuando alguien no quiere hacer sus preceptos, se trata de un rasha, de un malvado ya. Esa persona está en la categoría de malvado. Alguien que no quiere cumplir con los preceptos de Hashem. A esa persona se le habla en público. Después de haber intentado al menos 3 veces, haber hablado en privado y hacer que la persona cambiara. Entonces digamos que primero hay una acción por allí, se le habla en privado. Oye, no tienes que hacer eso. Pero ya estamos hablando de alguien que está en forma revelada total contra el Eterno. Entonces ahí sí ya, en privado, oye, no hagas esto. No hace caso, se llaman 3 personas de la comunidad, se habla con ellos otra vez. Oye, mira, por favor no hagas así, 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 están de testigos 3 personas. No hace caso, la siguiente es con el rab o con una autoridad superior. Entonces, a ver, mira que así, 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 así. Vuelve a hacer lo mismo, la siguiente ya es expulsión. Digamos que eso en la forma del halajá, como lo van a explicitar los sabios, el Rambam principalmente. Digamos que la siguiente ya es en público. Señores, esa persona no quiere cambiar, así, 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 no forma parte de esa comunidad. Y entonces de esa manera protegemos a la comunidad de que no sufra un daño por esa persona. Pero eso ya digamos que es un caso donde ya es por protección a la comunidad de que haga un daño. Pero eso no se puede hacer, digamos que si previamente no se hizo lo anterior. Ahora, en cuanto a la mayoría de las veces, pues es una historia. Contar una historia, dar un estudio al respecto, de manera tal que la misma persona se vea a sí misma, pero hay que hacer mucha plegaria. Entonces digamos que nosotros construimos el templo a medida que le pedimos al Eterno también. Tenemos que elevar nuestra plegaria, tenemos que cuidar nuestro arco, ya dijimos, el arco que es el pacto. Cuidar nuestros ojos. Y como decíamos hace rato, el pueblo de Israel tiene su pacto a raíz de la circuncisión. Cuando Hashem le dice a Abraham, te circuncidarás, allí es el pacto, ahí está el cuidado del pacto en el pueblo de Israel. Pero el Benei Noach, dijimos, también tiene un pacto. Y el pacto de Noach también fue por un arco, el arco iris. Y nos dice el Rebbe Nachman, ese arco también hace énfasis al cuidado del pacto. También el Benei Noach tiene que cuidar sus ojos. También el Benei Noach tiene que erradicar la locura de sí mismo. Porque cuando sabemos, Adán ahora sí que seguía las 7 leyes universales. Que 6 cumplía y una estaba en potencia, una todavía no la podía cumplir hasta que Hashem se la entrega a Noach y ya le da el permiso de comer animales. Pero en el caso de Adán se dice que él era vegetariano. Ahora, eso no es una ayuda para decir, yo soy vegetariano y yo no como carne. Porque eso, digamos que la Torah no exige que la gente sea vegetariana. En la época de Adán se dice que
en los vegetales, en las frutas, estaban todos los nutrientes que el ser humano necesitaba. Después del diluvio, perdió esa cualidad los vegetales y las frutas. Entonces ahora están también en los animales. Entonces ahora, digamos que por salud, tiene que comer de una variedad, para que de esa manera pueda tener todos los nutrientes que requiere. Es una explicación del por qué a Adán no se le permitió comer carne y por qué a Noah sí. Y es más, casi le dijo que cuando coma no debe de provocar un sufrimiento innecesario. Entonces digamos que a raíz de allí, después Moshe Rabbeinu repite las 7 leyes universales nuevamente y queda establecido de esa forma. Entonces nuestro pacto tiene que ver con 7 leyes universales que son, a ver hombres, una por una vamos. No idolatrar, no blasfemar, no asesinar, no robar, no cometer inmoralidad sexual, no comer vino mineral con vida y Baruch Hashem un 10 a todos los hombres. Muy bien, entonces ese es el pacto de Noah. Son 7 categorías de leyes, de manera tal que entre ellas pues está no tener inmoralidad sexual. Entonces digamos que ese también implica el cuidado de los ojos, el cuidado del pacto. Ok, otra de las cosas que se nos habla también aquí, en referencia al templo, es que decíamos que todos tenemos que elevar plegarias, pero decíamos que Moshe era el que tomaba todo lo que era el tabernáculo y armó el tabernáculo. Significamos con esto que necesitamos de alguien que sea puro para poder retornar. Y entonces aquí es donde se habla del Tzadik. Necesitamos conectarnos con el Tzadik, con el justo. Aunque nosotros tengamos, digamos que el llevar las cosas para hacer el tabernáculo, ¿por qué lo hicieron? Si ustedes recuerdan la historia, ¿qué pasó antes de que el tabernáculo se construyera? Becerro de oro, ¿verdad? Y entonces se hace el becerro de oro y Hashem le dijo a Moshe, apártate que voy a destruir ese pueblo y contigo voy a hacer una nación. Y Moshe dijo, no. Lejos de ti es hacer tal cosa. Que no digan las naciones que nos sacaste para matarnos en el desierto. Entonces dicen los sabios, Moshe se preocupó por el honor del Eterno. Eso le agradó a Hashem. Y entonces ahí vemos que él se convierte en un abogado del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Hashem lo considera? Porque él fue un hombre justo. Dijimos que inclusive, él ya no volvió a tener intimidad con su mujer porque sabía que eso ya estaba prohibido dado que ella era de Cush. Vemos además que se dice que Moshe Rabbeinu llegó a un grado de profecía que ningún otro hombre puede alcanzar. Todos los profetas tuvieron un velo, pero dicen para el caso de Kadosh Baruj Hu y Moshe, solamente le habló cara a cara. Claro que ese cara a cara no es así como nos vemos nosotros, pero es casi. De manera tal que siempre, hice yo a mis profetas, le hablo en sueños. Ellos, si querían de una manera recibir la profecía, no podían. Vemos el caso de Daniel Anabí. Cuando iban los ángeles a hablarle, caía al suelo. No podía estar de pie. Moshe Rabbeinu estaba de pie y podía recibir la profecía. Ahí habla de la grandeza de Moshe. De manera entonces que Moshe era la persona idónea en ese entonces para poder tomar todas las cosas que el pueblo había llevado y construir la casa de Hashem. De la misma manera nosotros, nuestras plegarias son muy importantes. Hashem recibe la teshuvah que nosotros hacemos, pero ya nosotros hacemos teshuvah porque ya transgredimos. Entonces nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. Volvemos al Eterno, pero nos dice el Rebbe Nachman, necesitas del Tzadik. Necesitas de ese hombre que tome esa plegaria y te ayude. Tienes que encomendarte al Tzadik. Hay que entender esa parte. Dice, no que reces al Tzadik, porque eso es idolatría. No es que digas en el nombre del Rebbe Nachman todo, no. O en el nombre de Rab Shalom Arush, no. No tiene que ver con pedir en el nombre de algún rabino de Tzadikim.
sino más bien es que cuando uno hace sus rezos, uno se conecta con ellos. Así como se dice, digamos que en varios rezos del pueblo de Israel, dice Hashem, no avergüences a tus patriarcas. Considera a los patriarcas, a nuestros patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Por qué se hace mención así? Porque dice, Dios de Isaac, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Respóndeme. ¿Por qué? Porque ellos fueron sadiquim. Y entonces el pueblo se conecta con los sadiquim. Y entonces esa es la forma correcta, digamos, como el rey Nachman dice. Para que tu plegaria tenga fuerza, debes unirte al sádic. Ahora, ¿cómo te unes al sádic? Siguiendo sus consejos. Haciendo lo que él nos dice. Cuando vemos un video de Rabbi Natán, no es nada más para, ay, qué rabino tan simpático, ay, qué bonitos chorritos tiene, ay, su chiste está bien gracioso. No son para eso los videos. Hay una enseñanza allí donde el Rab nos dice, tienes que ser sincero y si estás haciendo esto, no es lo que Hashem quiere que hagas. Cuando seguimos ese consejo estamos conectándonos, nuestra plegaria no es vacía. Nuestra plegaria va acompañada de esas buenas acciones. Las buenas acciones van a construir el templo, pero tenemos que hacer ese gesed de esa bondad, esa sedacá, para con nosotros mismos primero. Tenemos que tener piedad de nuestra alma. Nuestra alma quiere retornar a Hashem. Entonces, al momento de ver sus enseñanzas y ponerlas en práctica, tenemos entonces, digamos ahí el mérito de poder conectarnos con Hashem. Esa es la ofrenda en ese tiempo. Mientras el sagrado templo no esté construido, mi ofrenda es mi plegaria. Pero mi plegaria tiene que estar llena de conocimiento y también de ese querer cambiar. Pero tengo que tener sinceridad. Cuando veamos la cuenta del Homer, ahí hablamos mucho de esto. Que la sinceridad es un atributo importante que debemos desarrollar. Al darme cuenta que todo viene del Eterno y que yo sea merecedor o no, Hashem me sigue dando, entonces yo tengo que saber que todo es un don inmerecido. Y como es un don inmerecido, tengo que agradecer a Hashem por todo lo que me da. Porque además cuando yo sé que Él es bueno, sé que ningún mal va a venir de Él. Entonces pase lo que pase en mi vida, todo es para mi bien. Todo tiene un propósito. Cuando yo empiezo a tener esos pensamientos, yo ya estoy construyendo el templo. Porque eso es el Da'at. El Da'at va a estar materializado cuando nosotros seamos capaces de ver que además de Él no existe nadie, que todo es para bien y todo tiene un propósito. Yo estoy aquí porque yo me comprometí con Hashem a ser de bendición. Entonces nuestra tarea es saber qué vine a hacer este mundo. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí, una de las pistas es eso que me gusta hacer, para eso estoy aquí. Entonces la invitación es, dedíquense a eso que les gusta hacer. Nada más que no sea dormir, que no sea ver el mundial, que no sea hacer, sí, que no le tiemble el dedito, me dicen por acá. Que no le tiembla así la manita, dice. La jarrita, no, también la jarrita no es eso, sino todo aquello que me acerca a Kadosh Baruj Hu. Acuérdense que servir al Eterno tiene que ser un sacrificio. El Corbán es un sacrificio, es un esfuerzo. Y eso sabíamos que teníamos que venir a este mundo a hacerlo. Y decidimos que nos íbamos a esforzar. Le prometimos a Hashem. Hashem dijo, no vayas a ese mundo que mira que yo no me revelo, no me vas a ver, vas a creer que yo no existo. Y eso, no, Hashem, yo te prometo que me voy a comprometer contigo, voy a hacer todo lo que tú me dices. Te lo prometo por el osito Bimbo y por todo lo que quisimos ahí. No, lo estamos cumpliendo. Hashem así nos dejó venir. Y entonces ahora que estamos aquí, cuando leemos Bereshit nos viene a recordar. Hashem dijo, hagamos un hombre. Hagamos. Y ahí los de al lado, los de acá, ya ves, se los dije, ahí está el que les estaba yo diciendo, que ya pagó toda la cuenta y demás. No, hagamos es cada uno de nosotros. Estábamos todos ahí con Akadosh Baruj Hu. No había nadie ahí que iba a pagar la cuenta por nosotros. Cada uno de nosotros estamos ahí. Y Hashem dijo, vas a bajar y vamos a ser un hombre. Y entonces nosotros dijimos, ¿dónde firmo? Y descendimos a este mundo. Entonces ahora hagamos un hombre, es la tarea. Y ya dijimos eso. Entonces no somos un hombre.
Cuando nacemos, no. Cuando nacemos traemos el ego al 100%. Un bebé es 100% ego. Para todo es... Y hay otros bebés que nunca maduran, como la chilindrina, que para todo... Lloriquean y lloriquean por todo. Digamos que esos bebotes son puro egoísmo. ¿Por qué razón? Porque un bebé no sabe hablar. Un bebé simplemente dice, préstame atención, dame de comer, cámbiame el pañal, báñame, no sé ni lo que quiero, pero préstame atención. Ese es un bebé. No somos bebés. Sí, señora, su hijo de 40 años no es un bebé, ya es un hombre. Ya no hay bebés. Entonces, es importante no olvidar esa parte. Tenemos que ser un hombre. Si nosotros no logramos sacar ese egoísmo, seguimos comportándonos como animales. Y no hay ninguna diferencia de verdad. Regresamos al punto de los corbanot. Los sacrificios se hicieron para que nosotros viéramos al animal que subimos en ese nivel, a un nivel inferior. Es el principio que nos dice el rey Nachman. El animal representa el nivel inferior. Caíste a ese nivel. Hashem te mandó a ser más grande que los ángeles. Y tú te volviste un trito. O un pichón, o la ofrenda que correspondiera. No. Entonces venimos a trabajar, dice nuestro rabino. Entonces el trabajo es ser hombres. Y para ser hombres tenemos que aprender a no cometer inmoralidad sexual. Para ello hay que cuidar nuestros ojos. Ya dijimos que si no cuidamos nuestros ojos, nuestro corazón queda descubierto y el corazón va tras lo que deseamos. Si no hacemos de Hashem nuestro deseo, vamos a andar ahí perdidos en el mundo, en cosas vanas, cosas que nos van a frustrar nada más. Podemos conquistar todo el dinero, podemos ser el mejor empresario, pero al final vamos a seguir sintiendo un vacío. ¿Por qué? Porque nuestro sentido lo da Hashem, no lo da el dinero, no lo da nada que tengamos. Ciertamente es necesario, sí es necesario, pero es un medio. El dinero no es la finalidad. Entonces digamos que esa es la primera parte. Para poder tener eso tenemos que aprender a amar. Y amar principalmente a Kadosh Baruj Hu, al Santo Bendito Él. El Santo Bendito Él también nos manda a través del temor. Y muchos podemos conectarnos con temor también. Es que si no cumplo sus leyes me va a castigar. Sí. Pero digamos que para qué estar en ese nivel si podemos ser un nivel más elevado. Amarlo. ¿Por qué? Porque voltea a ver atrás. Hizo un árbol que te da frutos. Hace que la tierra te dé trigo y después te dio inteligencia para hacer el pan. Que pudieras descubrir el fuego. Te dio un sinfín de cosas, de la cual ahorita aquí estamos disfrutando. Un micrófono, bocinas, luz. Todo eso te los dio Él. Un techo. El aire que estamos respirando. ¿Nos ama? ¿Hay dudas de que nos ame? No. Como contamos la historia del extraterrestre, ¿no? Que viene el extraterrestre y dice, ¿y qué es eso? Ah, esa es una fruta. ¿Fruta? ¿Qué es una fruta? Ah, una fruta es así, 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 así. Y de repente lo desquició porque por todo le preguntaba, quería saber todo, pero el extraterrestre al final le dice al hombre, digo, ¿sabes qué? Mira, es maravilloso, o sea, ¿cómo es posible que alguien cree una naranja, la naranja es chiquita, luego le va poniendo gotita por gotita, hasta ser así de grandota, y además le pone un color verde para que avisarte que todavía no está lista, y después te la pone amarilla para decirte que ya te la puedes comer? Y lo mismo con un plátano, y lo mismo con las ciruelas, y lo mismo con cada cosa que crece en este mundo. Dice el extraterrestre, ¿sabes qué? Yo no sé quién hizo todo esto, pero solo te puedo decir una cosa. Quien hizo este mundo te ama como no tienes idea, por todo lo que te da. Entonces digamos que esa es la forma natural como vamos a despertar el amor de Dios en nosotros. Date cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor, todo lo que Él te está dando. Y entonces vas a desarrollar el amor. Ahora bien, ¿te va a ayudar ese amor para amar a los demás? Por supuesto. Porque dicen los sabios, quien ama al padre, ama a los hijos, ¿o no? Sí. Entonces, si sabes que tu relación se puede ver afectada porque no te llevas bien con tus hermanitos, que habitamos todos en este planeta, entonces sabemos que eso pone triste al padre. Entonces ahí está incluido también, en ese amor,
el amor a tu prójimo, el amor a los que están a tu alrededor. Y así como Hashem te da todo, como lo merezcas o no, Él también pide lo mismo de ti. Dice el Santo Benito es a través de sus tzadikim. Nos enseña que así como Él es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Como Él es bondadoso, tenemos que ser bondadosos. Cada atributo que tiene Hashem tenemos que desarrollarlo. Vinimos a este mundo a ser como Él. Porque venimos a conocerlo. Dicen los sabios, vienes al mundo a conocer a Hashem. Cuando te das cuenta, y es más, yo creo que muchos han probado lo que se siente de compartir. El dar se siente muy bien. Te da felicidad. Más que nada más tú te comas solito tus papitas, compartes papitas a todos. Baruch Hashem, ya hasta descansas, dices, ay, qué rico es. Gracias a Hashem que pude darle una papita a cada uno. Inclusive, de repente las esposas dicen, bueno, ¿cómo es posible que iban al fútbol, no? Se compraba un refresco y las bocas de todos pasaban por ese refresco. No, me decimos para que te laves la boca. Pero ¿por qué razón cree que su esposo lo hacía o lo hace? No lo sé. Pues precisamente porque es un momento de compartir. Un momento donde se une uno al otro, así como un equipo. O sea, ese tipo de actividades es buena porque unifica. Trabajando por uno y bueno, ya quien gane eso ya no depende de cada uno y no lo hacemos por ganar. La competencia no es algo que nos interese. Lo que nos interesa es disfrutar lo que Hashem nos da. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que disfrutarlo. Y eso es parte del amor. Así que no importa, si nos meten 10 goles, Baruch Hashem. Lo que sea. El siguiente punto es, tenemos que tener temor reverencial. No miedo. El miedo paraliza. Tenerle miedo a Dios nos paraliza. Lo que hay que tenerle a Dios es temor reverencial. El temor reverencial está arriba del amor. ¿Por qué razón? Porque yo amo a Dios. Y entonces el temor reverencial dice, es tan grande que si te dijera todo lo que hace Él por ti, no, hombre, no lo creerías. Y entonces ahí de repente me doy cuenta que Él cada instante me está buscando, y esa es la realidad. Hashem me está buscando a cada uno. Por eso dice el profeta, yo fui encontrado por quienes no me buscaban. A mí sí me pasó así, yo buscaba otra cosa y lo encontré a Él. Y Baruch Hashem. Pero yo cuando me embarqué en mi búsqueda, yo no buscaba al Eterno. Y me topé con Él. Pero también ahí enseña otra cosa, como uno tiene una búsqueda genuina, por eso dicen los sabios, el que busca encuentra. No, si alguien te dice que encontró y no buscó, no le creas. Si alguien dice que buscó y no encontró, tampoco le creas. Pero quien venga y te diga que buscó y encontró, créelo. Porque así es, todo esto requiere de esfuerzo. Entonces el temor reverencial va a nacer a raíz de que cada uno de nosotros nos demos cuenta de ese amor y entonces digo, yo no quiero romper esa relación con Hashem. Así como David Amelech dice en el Salmo 51, por favor Hashem, tu espíritu de santidad no quites de mí por la transgresión. Entonces cuando llegamos a ese nivel de temor reverencial no queremos dañar la relación que tenemos con Hashem. Y ese es el temor reverencial que hay que desarrollar. Después tenemos lo que es la misericordia. La misericordia es otro aspecto. Cuando desarrollamos temor reverencial dejamos de asesinar, dejamos de hablar de las personas, dejamos de hacer todo aquello que de alguna manera implica chisme, calumnia, maledicencia. Eso se acaba. Cuando hablamos de misericordia, lo que se quita en nosotros es robo. Dejamos de robar. La misericordia es saber que todos tienen necesidades y que todos merecemos. Entonces la misericordia nos lleva a respetarnos unos a otros, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Rebequiba, que no había respeto. Entonces si yo tengo misericordia, ciertamente le digo a alguien cuando se equivoca, pero busco la manera más adecuada de que lo pueda recibir. ¿Por qué? Porque todos a nuestros ojos somos justos. Es difícil el que de verdad dice, no, gracias que me dices esa reprimenda. Es difícil. Y dado que es así, por esa razón digamos que aquí es importante, a través de enseñanzas, a través de alguna historia, a través de algo, tratar de hablar a las personas. Ya si la persona, o es decirle directamente, de verdad, mira, hay algo que quiero decirte, la verdad no te va a gustar, tiene que ver con unas cualidades no buenas, me preocupa.
No sé si tú sepas o además, me permites, o sea, pero con todo respeto, con todo el cariño, con todo el amor del mundo te lo digo. No es que me molestes, no es que me caigas mal, de verdad me preocupas. Te amo tanto que no quiero que por esa razón te desvíes. Es otra forma de reprender. Y así es como se le hace a los hijos. Hay que enseñarle primero cuánto se les ama. Y una vez que ya sabemos cuánto se les ama, entonces ahora sí le decimos. Porque si nada más damos el regaño, ellos luego pueden pensar que los odiamos. Y no es el mensaje que queremos dar. Entonces ahí ese es el trabajo. O sea, la misericordia es ver qué es lo que él necesita para que enderezca su camino. Todos tenemos necesidades, pero también todos, de alguna manera, unos a otros nos ayudamos. Entonces estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Eso es la misericordia. Si yo quiero aprender a jugar béisbol y agarro el bat al revés, pues si me quieren me van a decir, oye, por favor, no hagas ridículo, voltee el bat. Por amor a nosotros, voltee ese bat, por favor. Entonces, eso es, así de sencillo la misericordia. O sea, el ver que alguien está haciendo algo no bueno y de la mejor manera llegar y decir no lo hagas. Después vamos a tener lo que tiene que ver con la confianza en Hashem. Cuando genero misericordia dejo de robar. Le doy lugar a cada persona y no le robo. Pero cuando yo tengo confianza en Hashem, me doy cuenta que el santo bendito Él es quien controla y dirige todo. Entonces ya no estoy peleando con nadie. Ya sé que lo que me beneficia es Hashem y no mi jefe ni nadie más. El santo bendito Él es el que está controlando y dirigiendo cada paso de mi vida, y entonces yo solamente acepto, digo gracias a Hashem, y entonces eso me lleva a no idolatrar. De allí tenemos el caso de sinceridad. Si yo soy sincero, voy a saber qué es lo que me hace falta, darme cuenta cuando me equivoco y aceptar que me equivoco, y entonces ir y disculparme cuando no hago las cosas correctamente, cuando doy una mala contestación. Pero a su vez también agradecer a Hashem por ese acto que me está permitiendo de darme cuenta. Entonces la sinceridad y la gratitud van de la mano. Cuando yo actúo de esa manera dejo de blasfemar. Y precisamente es cuando dejo de blasfemar cuando ya me conecto con esa parte que estamos hablando de Mashiach. De empezar a hacer que el Eterno sea inocente. Hashem es inocente, pero nosotros lo hacemos culpable de todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa es lo que nosotros hemos atraído o nos hemos buscado. Nada de lo que nos pasa es culpa del Eterno bendito Él. Malas decisiones que tomamos, y tenemos que ser sinceros y aceptar esas malas decisiones y saber que nos lo buscamos. Después vamos a ver a los pequeños. Están cayendo bendiciones del cielo. Después tenemos la parte de la verdad. Para la verdad es importante que nos conectemos con la Torá, con la enseñanza de los sabios, de los tariquim. Si yo sigo las enseñanzas de los sabios, yo hago lo que los tariquim me aconsejan, entonces voy a dejar de ser cruel conmigo, con los demás, con los animales. Y de esa manera cumplo con la ley de no comer miembro de animal con vida. En el caso anterior, dejo de blasfemar. Si soy sincero y agradecido, dejo de blasfemar. Por último tenemos la humildad. La humildad es saber que somos importantes, que lo que cada uno de nosotros quiere hacer, nadie no lo puede hacer. Tenemos que pedir a hacer que nos ayude a saber cuál es nuestra misión. Que esa misión que recibimos, cualquiera la pueda hacer mejor que nosotros. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por
Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, la la la, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, la la la. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Hey, lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame la mente, purifícame el alma. Hey, Padre, renuévame la mente, purifícame el alma. Hey, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias, Hashem, bendito sea, por la emuná que me das a mí. Muchas gracias, Hashem, bendito seas, por la emuná que me das a mí. Qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem, qué bueno, qué bueno, qué bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno es Hashem. Muchas gracias, Hashem, bendito seas, por la emuná que me das a mí. Muchas gracias, Hashem, bendito seas, por la emuná que me das a mí. Entonces, la última, la humildad. ¿Sí? La humildad dijimos que esa la adquirimos cuando sabemos que tenemos algo que cumplir cada uno de nosotros. Yo sé que soy importante, que lo que yo tengo que hacer nadie más lo puede hacer, pero no soy tan importante en el sentido de menospreciar a los demás. Como yo entiendo eso, de que si lo que Hashem me está dando a mí, se lo diera a alguien más, puede ser más grande que yo, entonces yo sé que es un don inmerecido, que no lo merezco, pero Hashem me lo está regalando. Y entonces ahí yo voy a construir el reino del Santo bendito Dios. Entonces esto es establecer leyes y cortes de justicia. Yo establezco justicia, entonces cuando hay justicia va a haber paz, va a haber verdad, Baruch Hashem, y ahí se cierra el ciclo, y esos son los tres pilares que tenemos que construir nosotros como Benei Noah para que Mashiach se haga manifiesto. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, hasta aquí dudas. ¿No? Comentarios, adelante. Baruch Hashem. Bueno, entonces el templo, como resumen, el templo lo construimos a partir de que nosotros empezamos a conectarnos con la plegaria. La plegaria, digamos que cuando estamos Iboedú nos conectamos con Hashem. Pero también le va a dar más fuerza el arco. ¿Cuál es ese arco? Dijimos, el cuidado del pacto. Y ese cuidado del pacto tiene que ver también con cuidar lo que estudiamos, lo que recibimos. Por eso se nos dice, conéctate con el sabio, con los rabinos, que sabes que son temerosos de Dios. Al seguir sus consejos, tú estás haciendo buenas acciones y eso también es parte de tu arco, que va a fortalecer tu plegaria. Entonces hemos visto que hay 4 T's. Las 4 T que van a hacer que construyamos el templo va a ser Torah. La Torah nos enseña lo que es correcto y lo que no lo es. Después viene la Sedaká, los actos de bondad. Tenemos que hacer actos de bondad para que de esa manera despertemos la misericordia divina. Al ver a Hashem que nos estamos preocupando por los demás, que estamos siendo altruistas, Él entonces viene el tercer paso que va a recibir que es nuestra tefilá. Esa tefilá ya tiene un recipiente. ¿Por qué razón? Porque ya hice actos de bondad, estoy cambiando mi forma de ser. La Torah está haciendo algo en mí. Y entonces ya después de la tefilá, Hashem me da el permiso de poder retornar, a hacer teshuvah. Entonces Torah,
Tzedakah, Tefilá, Teshuvah. 4 T's. Pues gracias a Hashem por todo lo que nos da. Entonces, bueno, vamos a hacer algo que también es importante que hagamos ya como una costumbre. El rey Nachman dejó algo dicho al Rebbe Natán y le dijo que cada vez que tuviese un estudio, volviera ese estudio una plegaria. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a estar, cada vez que estudiemos, hagan una plegaria final, donde le piden al Eterno que todo lo que estudiaron lo lleven a la práctica. Entonces vamos a hacerlo así, Be'ezrat Hashem. Rey del universo, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por todos tus tzadikim. Gracias por el Rebbe Nachman, por el Rab Arush, por el Rabino Yehiel, Saide, por el Rab Yonatán, por todos los rabinos que tú nos has enviado, Eterno Dios, por todos tus tzadikim, que también a lo largo de la historia han venido a este mundo a mostrarnos el camino. Te agradecemos por todo lo que nos enseñas a través de ellos. Te pedimos, Eterno Rey, que nos ayudes a que podamos cuidar nuestros ojos, para que de esa manera cuidemos nuestro corazón, que nos ayudes a cuidar nuestros oídos, para que de esa manera, Padre, también no permitamos que sea ensuciado ese lugar santo, nuestro corazón, ese lugar santísimo, nuestra mente, Eterno Dios. Ayúdanos, Padre, a que tu voluntad sea la nuestra, a que siempre todo lo que recibamos de enseñanza, Padre, lo pongamos en la práctica, que cuidemos el pacto, Eterno Dios, que seamos de alguna manera, Padre Eterno, conscientes de todas las bendiciones que nos das a cada día, que valoremos la pareja que nos has dado, que podamos ver todo el bien que haces siempre a nuestro alrededor, Eterno Rey. Ayúdanos, Padre, a no dar nada por sentado, sino que desde que amanece te agradezcamos, Eterno Rey, porque nos estás regalando nuevamente un día más de vida. Que seamos conscientes de que tú confías en nosotros y consideras que podemos nuevamente iniciar, comenzar de nuevo, y de esa manera cumplir el propósito por el cual nos has enviado aquí. Que ninguno de nosotros se sienta menos, Eterno Rey, sino que consideremos siempre que somos únicos, con una bendición especial nos has enviado, y que podemos hacer de este mundo una morada para ti, Eterno Dios. Ayúdanos a que tengamos siempre verdad, que busquemos siempre la justicia, y que siempre hagamos la paz, así como Aarón lo hacía. Ayúdanos, Padre, como ayudaste a Abraham, a tener mucho gesed, de amar al prójimo, que empecemos por amarnos a nosotros, que empecemos, Eterno Dios, por ver las buenas cualidades, pero sobre todo, que sepamos cuán grande eres tú, Eterno Rey, cuán grande es tu amor para con nosotros, y de esa manera también de forma natural despierte ese amor para contigo. Ayúdanos, Padre, también a darnos cuenta que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que controla, dirige cada situación, que todo lo que hace es para un bien mayor, y que además de ello, Eterno, tienes un propósito en cada cosa. Que en ningún momento caigamos en herejía de creer que además de ti existe alguien más, sino, Eterno Dios, que tengamos ese temor reverencial de saber cuán grande eres y que nunca nos has abandonado, que siempre estás dirigiendo nuestros pasos. Ayúdanos, Eterno Dios, a respetar a cada ser humano que esté a nuestro alrededor, a darnos cuenta cuán valioso es cada ser humano, Padre. Te agradecemos por la vida de cada uno de los que estamos en este planeta, porque cada uno tiene una misión especial. Ayúdanos unos a otros, Padre, que podamos ayudarnos a poder cumplir con nuestra misión, y que de esa manera, Padre, podamos cumplir con el propósito por el cual nos has enviado. Ayúdanos a recordarnos unos a otros, Padre, nuestra misión. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos a respetarnos, ayúdanos, Eterno Dios, a que podamos ver la grandeza de cada ser humano, Eterno Dios, y de esa manera darnos cuenta que necesitamos unos a otros. Ayúdanos, Eterno Dios, a confiar siempre en ti, a saber que además de ti no existe nadie, que tú controlas, diriges todo cuanto pasa en ese mundo, y que tú eres la fuente de todo lo que viene a nuestras vidas, Padre. Que seamos siempre, tengamos ese bitajón, estemos seguros siempre de que tú estás con nosotros, Padre, y no temamos ningún instante, Padre, aunque las cosas parecieran que son contrarias. Te pedimos también, Eterno Rey, que nos ayudes a ser sinceros, a ser agradecidos, que nos demos cuenta, Padre Eterno, que todas las cosas que vienen en nuestra vida somos responsables por tener malas cualidades, por hacer aquello que no es agradable a tus ojos, Eterno Rey. Ayúdanos, Padre, a agradecerte, porque también el saber que a veces el equivocarnos es amor de tu parte, y es el protegernos, Padre Eterno, para evitar catástrofes mayores. Que seamos agradecidos por el bien y por lo que a nuestros ojos es lo bueno,
pero sabiendo que es bueno, porque de ti no viene más que el bien nada más, Padre. Que no blasfememos, Padre, que en todo momento reconozcamos que tú eres bueno, que tú tienes control de todo y que tú, eterno Rey, quieres llevarnos a nuestra perfección, eterno Padre, porque nos amas y anhelas y deseas que seamos los adikim que deseas. Te pedimos también, eterno Rey, que no permitas que en ningún instante nos alejemos de tu verdad. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros deseos, guarda todo nuestro ser, Padre, para que no nos apartemos de ti, ni a diestra ni a siniestra. Guíanos siempre, envíanos enseñanzas, Padre, que sean a nuestro nivel, enseñanzas que nos ayuden, Padre, a caminar el camino que tú quieres que caminemos. Guarda a nuestros rabinos, guarda, eterno Dios, a todos aquellos que de alguna manera contribuyen a que podamos seguir el camino que tú quieres que sigamos, Padre. Envía a los rabinos que todavía tengan que llegar, eterno Rey, y así también, Padre, que podamos nosotros unirnos todos juntos, Padre, para poder construir esa morada que tú anhelas y deseas tener en este mundo inferior, Padre. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a saber que somos importantes para ti, que además de ti no hay nadie, eterno Dios, y que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores en todo momento, que podamos a través de nuestras buenas acciones, a través de lo que nos corresponde hacer, eterno Dios, ser un ejemplo donde quiera que estemos parados y de esa manera empezar a construir este reino aquí en este mundo. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta que requerimos de límites para poder hacer tu voluntad y no apartarnos a diestra ni a siniestra. Te agradecemos, eterno Rey, porque de esa manera tú has de poner en nosotros amor, temor a ti, misericordia, confianza, sinceridad, gratitud, verdad y humildad, para que seamos el hombre, el ser humano que tú anhelas y deseas que seamos. Ayúdanos, Padre, en todo ese proceso a hacer introspección a cada instante, a que no seamos ciegos a nuestras transgresiones, a que podamos recibir, eterno Dios, el consejo, a que podamos en todo momento, Padre eterno, ser materia dispuesta para hacer tu voluntad. Eterno Rey, ayúdanos a que tu voluntad sea la nuestra en todo instante, que así sea tu voluntad. Y así también te pedimos por el pueblo de Israel, no permitas que se aleje de ti. Ayúdales también a que puedan cumplir con tus preceptos, a que puedan cumplir con la misión que tú les has encomendado, eterno Dios, y permite que ellos y nosotros podamos también ser una luz en este mundo para alumbrar, Padre, ese mundo y que seamos todos dignos de tenerte pronto en nuestros días. Aquí nuevamente de regreso a tu presencia divina, reinando a ti, eterno Rey, con la reconstrucción del Sagrado Templo y la pronta venida del recto Mashiach, que así sea tu voluntad. Amén y amén. Pues ya nos despedimos con un canto. Si tú me das o no me das, yo te daré gracias. Narananay. Si tú me das o no me das, siempre te daré gracias. Narananay. Si tú me das o no me das, yo te amo más y más. Narananay. Si tú me das o no me das, te amo cada día más. Narananay. Si tú me das Hashem o no me das Hashem, yo te daré gracias. Narananay. Si me das Hashem o no me das Hashem, siempre te daré gracias. Narananay. Si tú me das Hashem o no me das Hashem, yo te daré gracias. Narananay. Si me das Hashem o no me das Hashem, siempre te daré gracias. Narananay. Si tú me das o no me das, yo te daré gracias. Narananay. Si tú me das o no me das, siempre te daré gracias. Narananay. Si tú me das o no me das, yo te amo más y más. Narananay. Si tú me das o no me das, te amo cada día más. Baruch Hashem, yeah. Gracias al Eterno. Pues, Shabbat a todos, que el Santo Bendito les dé una semana llena de todo lo bueno y dulce, y que todos juntos tengamos el mérito de que pronto podamos ver la venida del recto Mashiach y que podamos construir ese templo. Pues nuestro templo se construye a través del conocimiento. Que nos dé Hashem la fuerza
de poder tener ese conocimiento de los Sadikim y de esa manera ser quien Él desea que seamos. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Pues todo lo bueno y dulce desde Tlahuaca. ¡Yeah! Baruch Hashem, todo lo bueno. Gracias Hashem. Na na nai na nai na 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 nai. Nai nai na 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 nai. Na nai na nai. Nai nai na na nai. Na na nai na nai na na nai.